amigos y amigas. Esto es Caverna Global, un programa de diálogo y reflexión sobre acontecimientos y hechos históricos contemporáneos. Hoy conversaremos con el docente y sociólogo Miguel Andrés Brenner. Él es de nacionalidad de Argentina, tiene 79 años, es egresado del Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica en el año de 1970 y es además licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor actualmente de la Universidad de Buenos Aires e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha hecho algunas publicaciones, entre ellas, para algunos, el más laureado, es La Escuela como Práctica Política en el año 2011. Es articulista en reflexiones filosóficas, sociológicas y en especial de educación. Creo que la idea medular de él podemos ubicarlo dentro de un pensamiento y una educación liberadora y además de colonial. Bienvenido, Miguel Andrés Brenner, a Caverna Global. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va o cómo les va a todos los que nos escuchan y ven? Bien, Miguel, nosotros con la satisfacción de querernos ver, de estar en contacto contigo y dialogar sobre temas pedagógicos, educativos a nivel latinoamericano. A mí me interesa un tema que ha sido para mí recurrente. He visto tus videos, he leído algunos de tus artículos, estás presente siempre en varias entrevistas, estás exponiendo, estás dialogando permanentemente con estudiantes, con profesores, etc. La pregunta es, ¿qué te motiva para expandir tanta energía y poder replicar y además crear ideas? Creo que es lo que te pasa a vos, bueno, como argentino, vocero, te digo de vos. Creo que es lo que te pasa a vos y a muchos de los que estamos en el área educativa. La condición de la dignidad humana es la que fundamenta a los derechos humanos. Los derechos humanos no es algo que aparece en la nebulosa, sino a partir de la dignidad del ser humano. Y la dignidad del ser humano nace en el espíritu, y el espíritu, según la concepción bíblica en la que me he educado desde ya hace muchos años, el espíritu significa la capacidad de crear. Y cuando tenemos el ánimo de crear, a pesar de todos los avatares, a pesar de todos los malos momentos, a pesar de las angustias, los sinsabores y muchas veces el sentimiento de fracaso, no nos dejamos vencer. Y entonces oponemos las utopías a las distopías. Utopía como ideas, fuerzas que movilizan nuestro espíritu hacia un mundo mejor, independientemente que lo logremos o no. Distopías, que es el peor de los mundos posibles, que muchas veces podemos llegar a estar viviendo o no, porque no todos son distopías. Sí, Miguel, tú has dicho dos elementos que me parecen fundamentales.
fe, religión, uno, que voy a tratar de juntarlos, y el otro, las utopías y distopías. ¿Tú dirías que esos dos elementos, casi religiosos, diría yo, te mueven a ti como persona para poder actuar, para dar, que te generan energía y te posibilitan hablar, dialogar, escribir? Y, y sí, vos das en el clavo. Carlos Marx, en una obra que nunca publicó, eh, los que después fueron llamados como manuscritos económicos filosóficos del año 1844. En el primer capítulo explica el ser humano, esto es textual, y generalmente no se lo da a conocer. Explica al ser humano como vida que crea vida. Esta expresión es para mí de una potencia tal que no puedo llegar a sucumbir, aunque hayan muchas fuerzas que me quieran hacer sucumbir. Y esta expresión de que el hombre, digo textual, lo que dice Marx, es vida que crea vida, tiene una fuerte influencia de su educación familiar, ya que su abuelo paterno y su abuelo materno eran rabinos, el equivalente al sacerdote de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y vivió constantemente con la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y el primer libro es el Génesis, y en el Génesis, en el primer relato de la creación, porque hay 2 relatos de la creación, en el primer relato de la creación se muestra a Dios como creador. En hebreo, con la metáfora ruach, R-U-A-J, en griego sería pneuma, y en español espíritu, y espíritu es creación. Uh-huh. Y en esa lógica de vida que crea vida, no olvidemos que la Tierra misma también tiene vida, tanto como los seres bióticos y abióticos. Entonces podríamos extender que es solamente el hombre el que crea vida, o es que también esos seres dentro de la naturaleza son los que crean vida. Es que en realidad es una unidad. Y si decimos que es una unidad, lo que llamamos naturaleza también es una metáfora. Metáfora que puede entenderse desde distintos puntos de vista. A mí no me gusta llamar a la naturaleza como algo puramente objetivo que nos contiene y que nos precede. Lo que llamamos naturaleza son las condiciones que posibilitan la vida, y en particular la vida humana. Miguel, ¿dirías tú que como el hombre andino o el pensamiento andino, estamos al frente de la Pachamama? O sea, estamos al frente de la tierra, es nuestra madre, y que además también lo ha parafraseado el mismo Papa Francisco. Y
Sí, fíjate lo siguiente, más allá de las creencias que cada uno puede llegar a tener, nuestra América, nuestra América que tiene tantas culturas originarias, y digo originarias en el pleno sentido positivo, ¿por qué aceptaron en gran medida el símbolo de la Virgen María como madre de Jesús? Precisamente porque es madre de alguna manera de la vida. Y en ese sentido, la Pachamama es una contenedora muy fuerte de ese simbolismo mariano. Mira, no hace mucho tiempo, charlando con un mexicano, que es el editor de la revista, se llama Víctor, no me acuerdo el apellido en este momento, creo que Víctor Gutiérrez, que es el editor de la revista Voces de la Educación, me comentó lo siguiente: en México no todos somos católicos, pero todos somos guadalupanos. Sí, sí, Me claro. encantó esa expresión. Sí, sí, eso es cierto. Y yéndonos un poco más ya del tema, digamos, del marco filosófico que no podemos dejar de lado, acabo de escuchar en una de las entrevistas, tú decías lo siguiente, que el tema fundamental, dejémonos de cosas, el tema fundamental pasa por el aula. Pasa por el aula, pasa por el estudiante, pasa por el proceso enseñanza-aprendizaje, pasa por el aprendizaje, pasa por un aprendizaje popular. ¿Por qué pasa, mi estimado Miguel, el tema principal en educación? Eh, Mira, Francisco, yo trato de, cuando planteas interrogantes, de responder a partir de lo que de alguna manera ya conozco, pero me das pie para decir cosas que sí, creo que desde mi perspectiva son válidas. Uh-huh. El aula es una especie de Pascua. Volvemos al espíritu religioso. Y Pascua significa en hebreo paso. Y en el sentido bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el paso de la muerte a la vida. El único lugar donde se da la educación liberadora en el sentido de Paulo Freire es en la relación educando-educador, que es una relación dialéctica, educando, educador, educador, educando. Después todo lo demás, los diseños curriculares, la tecnología curricular, etcétera, perdón, la tecnología educativa, etcétera, 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 son válidos en la medida en que ayuden a la condición humana potenciar su creatividad. Uh-huh. Y en ese sentido, se me ocurrió recién, a partir de tu planteo, que en el aula será el paso de una condición humana indigna a una condición humana digna. Y cuando digo en el aula, ese aula, en sentido amplio, puede ser el aula de la institución escolar o el ámbito donde se da la educación popular, que no siempre es el ámbito del aula concreta de la escuela formal pública. Tú has antepuesto, antes de responder la pregunta, un tema espiritual.
Eh, Howard Gardner decía, hablaba pues de las 8 inteligencias, ¿no? Primero hablaba de 7 y luego las de 8 inteligencias en la estructura de la mente. Pero se habla pues, hace mucho tiempo se decía y se entendía que había una inteligencia netamente cognitiva. Los conductistas hablaban solamente y se preocupaban por la inteligencia. Los empíricos y los positivistas era su preocupación real, cómo medir incluso hasta la inteligencia. Luego apareció la inteligencia emocional. Luego aparecieron incluso hablando de inteligencia social. Y últimamente se habla de la inteligencia espiritual. ¿Tú crees que debe aparecer dentro del aula esta inteligencia tan dejado de lado o esta forma de pensar o de un saber espiritual o como decían acá en el Ande, el Kama, la fuerza vital que debe estar presente en cada momento de nuestras vidas, en este caso, en la inteligencia espiritual en las aulas? Considero que separar ha acontecido muy frecuentemente en la historia de nuestra escuela, que es una historia en última instancia reciente, separar la inteligencia de las otras capacidades humanas es una limitación muy fuerte. Yo prefiero referirme a la senti-inteligencia o al senti-pensamiento, o sea, identificar, pensar y sentir, sentir y pensar, porque ahora mismo cuando estoy hablando, estoy poniendo emoción a la cosa, y cuando estoy poniendo emoción a la cosa, es para poner ánimo, y ánimo, que se traduce como alma, ánimo es vida. Y eso no lo vas a poder, y eso no lo vas a poder medir. Eso no es cuantificable. No es cuantificable y es importante contagiar a nuestros alumnos de ese ánimo, de esa vida, de ese espíritu, de ese que parte del sentipensar o sentipensamiento. ¿Cómo nosotros nos vitalizamos y cómo podemos vitalizarnos? Hay un tema, creo, dentro de nuestras aulas, cuando queremos responder si la pedagogía entonces es realmente ciencia o solamente ciencia. Eso implicaría que la pedagogía no solo sería ciencia, sino un saber de carácter emocional y espiritual, como creo que lo estás dejando establecido. El interrogante que planteas creo que es muy complejo y nos llevaría a toda una serie de discusiones que exceden el tiempo de este encuentro. Pero voy a tratar de aludir a ese interrogante brevemente. Discúlpame, Francisco, hice un paréntesis hasta que me olvidé de tu pregunta. No, no te preocupes, no te preocupes. Repetila. Sí, te decía sobre la importancia de la espiritualidad y luego te hablaba sobre si la pedagogía realmente era una ciencia. Porque si nosotros hablamos de emociones, hablamos de espiritualidad, entonces la pedagogía ya no sería solamente ciencia, tendría que ser mucho más amplio. Es cierto, es mucho más amplio. Es filosofía, es ciencia, es técnica y es arte. Y de pronto, si bien
los ámbitos académicamente se pueden separar pues, o especificar, en la realidad es lo que en griego se diría sínolon, o sea, una unidad de algo que no es homogéneo. Y en esa unidad de algo que es homogéneo aparece la creatividad, la intuición creadora, y la intuición creadora se da en el arte. Todo desemboca o se sintetiza en el arte, en la práctica educativa, en el decir de Paulo Freire, hablando de la educación liberadora. El arte es intuición y la intuición es creación, y eso es imposible de medir. Dilthey, para resolver este problema, él hablaba más bien de ciencias del espíritu a las ciencias sociales, más aún a la pedagogía, lo decía que era una ciencia del espíritu. ¿Tú dirías ahora que también la pedagogía es una ciencia del espíritu? ¿Implicaría la junta, la unidad que el día de hoy nos has hablado entre lo que es lo empírico, lo medible, o sea, lo objetivo con lo subjetivo? Yo diría que no hablaría de ciencia del espíritu, prefiero hablar de la potencia creadora en la práctica de cada maestro, de cada profesor, donde tanto la filosofía como la ciencia, como la técnica, o sea, como la pedagogía, se manifiestan. O sea, que se manifiestan en el espíritu creador. Y el espíritu creador se da en el aula, en eso que es el arte que hace cada docente. Obviamente, no siempre estamos creando, porque hay situaciones que nos exceden, situaciones que nos limitan, situaciones que tienen que ver con normativas que coartan nuestra libertad, pero a pesar de todo eso, seguimos adelante. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta mencionar es en la obra no tan extensa, pero sí cumbre y potente de Antonio Gramsci, que cuando estaba prisionero en las cárceles del régimen fascista de Mussolini, hizo textos creativos hermosísimos. O sea, el estar prisionero no lo limitó, sino lo potenció a crear, y siendo que no tenía su biblioteca a mano, y siendo que no existía la internet, ni ningún buscador, y bueno, se las ingenió para engañar a sus prisioneros. Ese es un tema importantísimo, ¿no? Además, creo que Antonio Gramsci, de algún modo, influyó también a la escuela de Frankfurt. Y además luego vendría como una vena, digamos, consanguínea en Paulo Freire. Y Paulo Freire, como tú, como buen seguidor, es uno de los pedagogos más importantes, creo yo, del siglo XX. ¿Tú dirías que las ideas de Paulo Freire en el aspecto pedagógico aún siguen vigentes en esta etapa de posmodernidad? Francisco, pusiste el dedo en la llaga.
yo creo que a Paulo Freire más se lo enuncia que se lo practica o se hace praxis. Y me voy a explicar al respecto. Hace algunos años atrás me encontré con una docente en unas jornadas educativas que trabaja en el Instituto Paulo Freire, y en uno de sus encuentros con Paulo Freire me comentó que Freire le decía: mi teoría no está para ser repetida. Si se repite, se esclerosa. Si meramente se repite, ahí se establece el límite de la falta de creatividad. Mi teoría está para ser recreada y, aun si fuera posible, criticada. Ahora, si mi teoría sirve para repetirla y para repetirla, ya no es mi teoría, porque ese no es el sentido que he querido darle. Hace poco en fin, acaeció los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Se hicieron muchos eventos, especialmente académicos, pero ese Paulo Freire no aparece en la praxis académica, salvo excepciones. Y si aparece en algún lugar, aparece más que nada en la educación popular, o en lo que vos llamás pedagogía comunal. ¿Puede ser o estoy equivocado? Puede ser, ¿no? Es cosmopedagogía. Cosmopedagogía, o sea, aparece fuera de los límites de la escuela formal pública. Y si hablamos de Brasil, con la fuerte derechización política que existe, Paulo Freire tiende a ser negado. Aparte de que Paulo Freire no aparece como tendencia, siempre hay excepciones en la escuela pública, Paulo Freire tiende a ser negado políticamente, hasta tiende a ser catalogado como un subversivo o como un simple terrorista, cuando en el año 2012 se lo designó como patrono de la educación brasileña. Bueno, actualmente es denigrado, por no decir escupir. Obviamente, después hay que ver qué es lo que acontece en cada práctica docente, pero dentro de las prácticas que acaecen en las estructuras escolares, es muy difícil que la negación a Paulo Freire no será más bien la negación a seguir más bien la repetición de lo que nos dicen algunas ideas llegadas por Europa o Estados Unidos. Además, él se opuso tajantemente a realizar una educación de carácter bancaria, repetitiva, memorística, enciclopédica de aquellos tiempos. Él más bien apostaba por una pedagogía crítica, pensada, ¿no? Del desarrollo del pensamiento. ¿A eso nos estaríamos oponiendo o a eso se estaría equidistando los brasileños de Paulo Freire? Y los brasileños, ojo, no digo todos, pero digo una fuerte tendencia, es que yo pensaba, ojo, que yo no identifico Marx con marxismo, hay muchas diferencias entre lo que dijo Marx
y las distintas posturas marxistas. Y actualmente existe la tendencia a hablar de comunismo como si estuviéramos en la época de la Unión Soviética. Si Marx resucitara y viera lo que fue la Unión Soviética, vuelve rápidamente a la tumba. Ahora, en este momento, las tendencias neoconservadoras de la derecha brasileña, y esto no ocurre solamente en Brasil, considera a Freire como un marxista en el sentido en el que Marx nunca lo pensó. Y es así como se intenta tapar lo que queda de Freire. Lo que ocurre es que hay instituciones y algunas académicas de gran valía, donde el espíritu de Freire todavía sigue vivo, que dan la batalla e intenta que el espíritu freireano no muera. Pero es una lucha, y yo espero que en esa lucha, a través del tiempo, Freire siga creciendo. Andrés. Lo que espero con un sentido de utopía, pero no te lo puedo decir científicamente o empíricamente porque no lo sé. Esta es una conversación, Miguel. Esta es una conversación, imagínate. No vamos a poder resolver todo, no se puede, eso es imposible. Apenas dialogamos. Pablo Freire vivió una etapa de los años 60, 70 con mucha intensidad. Es ahí donde en los 80 incluso desarrolla, ¿no? Desarrolla su pensamiento pedagógico. Y él estuvo ante una escuela muy autoritaria, muy memorística, utilizando materiales didácticos también, diríamos, no genuflexas, no flexibles, sino más bien repitiendo lo que otros hacían. ¿Eso no habrá cambiado esa educación de los años 70, 60, 70 y hasta mediados del 80? ¿No habrá cambiado en la actualidad? ¿No hay cambios en esencia? Si me hablas de la escuela pública, no estoy hablando de la educación popular que se realiza fuera de la escuela pública, lamentablemente, porque la escuela pública debiera identificarse con la educación popular. Obviamente, ya no existe más, pueden darse excepciones, la figura del maestro que se pasa las 4 horas en las que se encuentra con el alumno exponiendo. Hay diferentes instancias metodológicas en las cuales el docente ya no es un mero transmisor. Pero existe un riesgo, el riesgo de que el docente apunte a una actividad práctica que anule el sentipensar o que debilite el sentipensar. Y voy a dar un simple ejemplo. Hace algunos años atrás, por otros motivos que aquí no vale la pena comentar, estuve esperando al director de una escuela privada secundaria, de una escuela privada primaria de prestigio. Y mientras esperaba al director, bueno, como estaba aburrido, paseaba por los pasillos y miraba a través de las puertas, de los vidrios de las puertas, muy subrepticiamente, qué era lo que acontecía. En las 4 o 5 aulas
por las que pasé, ocurría lo mismo. Los alumnos sentados en grupos de 4 personas, más o menos, haciendo actividades, y la maestra, a veces el maestro, en el escritorio corrigiendo cuadernos. Y a veces paseando por los grupos para ver qué hacían. Seguramente les habrán dado actividades en las que de 4 alumnos, por lo general trabajan 1 o 2, en las que en múltiples oportunidades se hace copiar y pegar, en las que no se expone públicamente, dialogalmente, críticamente, propositivamente, lo que cada alumno hace ante el conjunto de grupos para establecer el diálogo, los interrogantes, la crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, más que darse una educación bancaria, se da la desbancarización de la educación, pero sin ninguna alternativa superadora. Eso es interesante lo que dices, Miguel. Me has hecho acordar a Chul Han, que es un filósofo coreano, ¿no? Él habla de la sociedad del cansancio. Y entonces, cuando tú me hablas de muchachos casi desmotivados, cansados, repitiendo cosas y no realizando temas en libertad, con una apertura al diálogo, una apertura a la criticidad. Entonces, estamos hablando de lo que tú en algún momento decías, un alumnicidio en la escuela o un docenticidio en la escuela. ¿De eso estaríamos hablando? Y sí, fíjate lo que antes dijimos, si el maestro o si el educador establece el ánimo, el ánimo es vida y creación. Yo no le voy a echar la culpa a los alumnos que estén desmotivados. ¿Hasta qué punto yo, como educador, no pongo ánimo, no pongo vida? Y ojo, que esto no es posible hacerlo constantemente, porque si no estaríamos en una simple culpabilización del docente desde la perspectiva capitalista neoliberal. Hacemos lo que podemos, hago lo que puedo, y a veces ese ánimo se dará, a veces ese ánimo no se dará, pero sí lo que corresponde es que esté predispuesto a que ese ánimo se dé independientemente de lo que acontezca. A veces las cosas saldrán bien y a veces las cosas no saldrán tan bien. Ahora, en lo que hace referencia al alumnicidio, es la falta de consideración de los aprendizajes que los alumnos realizan en la escuela y que no son tomados en cuenta en el currículum. En el currículum aparecen muchos contenidos, pero no contenidos que tienen que ver con las realidades concretas que viven nuestros alumnos. Por ejemplo, cuando el alumno come en la escuela, eso no es materia de curricular. Pero si come en la escuela, ese aprendizaje lo realiza en la escuela. Ahora, ¿por qué come en la escuela? ¿Por qué su familia debe ser asistida como un inválido que no puede promoverse por sí mismo? Y ahí entran variables ético-políticas, ético-económicas, ético-educativas en juego.
El alumno que come como un animalito para subsistir, para no morir, pero que no tiene la intención de compartir el pan y la palabra simplemente porque no puede, porque tiene hambre. Bueno, y así eh, eh, hay múltiples ejemplos de aprendizajes que los alumnos realizan, pero no son materia del curricular, porque si fuera materia del curricular, ahí sí se incentivaría el espíritu crítico que no debe morir en la crítica, porque lo que muere en la crítica es en última instancia vacío de contenido. Miguel, La Miguel, crítica tiene que vivir en la creación, en la proposición. Miguel, imagínate, hablamos también nosotros los profesores, hablamos de criticidad, de una educación crítica, pero a veces repetimos, ¿no? Repetimos y no criticamos realmente de manera pensante, con nuevas propuestas o novedosos propuestas pedagógicas, didácticas. Lo que ocurre es casi repetimos, emulamos a lo que otros hacen. Esto además debe, creo, estar junto a una criticidad más colectiva, más cooperativa. Tuve un trabajo que habías presentado, un libro de un pedagogo francés, creo que fue el de Meiriau, espero pronunciar bien el francés. Philippe Mérier. Philippe Exacto, Mérier. Philippe. Él decía justo acerca de la pedagogía que debe ser cooperativa, en un mundo individualizado. ¿Tú estás de acuerdo con eso que se generalice, por lo menos acá en América Latina? Yo creo que Philippe Mérier tendría que vivir como mínimo una semana en nuestras escuelas públicas para que vea lo que pasa. Si la escuela como estructura normativa no es cooperativa, no es comunitaria, es una especie de cárcel que limita la acción docente, comunitaria o cooperativa. Pero acá vuelvo al ejemplo de Gramsci. A pesar de la cárcel, él es creador. O sea, esto no es pretexto para decir la estructura normativa es una cárcel, por lo tanto me cruzo de brazos. Porque si no, la crítica que hago es una especie de escupida que lanzo hacia arriba y me cae sobre la propia cabeza. De hecho, el caso de Gramsci es un tema de un hombre excepcional, que además tuvo una influencia enorme en un peruano, estamos hablando de José Carlos Mariátegui, y él retomó la idea, por ejemplo, esto del mito, este mito vitalizador, del que ahora hemos hablado acerca del espíritu, ¿no? Y acá, cuando a su vuelta en el Perú, él decía que no debe haber un socialismo sin calco ni copia, o debe ser un socialismo sin calco ni copia. ¿Podríamos decir lo mismo en el caso de pedagogía? ¿Podemos decir que acá en América Latina debe haber una pedagogía sin calco ni copia? Al pensar también de Philippe Mireu. Y bueno, ese es el problema. El problema se da cuando, por ejemplo, en nuestras universidades o en nuestras academias, no hay una nutrición desde el saber popular. Cuando nuestra academia no se nutre
del saber popular copia lo que viene del norte. Y cuando digo norte, lo digo en el sentido político, no en el sentido geográfico. Desde ese punto de vista, el sentido de nuestras tierras como nuestra América, en fin, se limita. Y de ahí mi crítica a Philippe Mérieux. No es que mucho de lo que diga no sea válido. El problema es que lo que dice lo puede decir tanto en París, en la Sorbona, como en nuestras villas miserias o en nuestras favelas o en nuestros lugares humildes. Y eso no es válido, porque su pensamiento, a pesar de ser muchas veces correcto, se desterritorializa. O bien, no aparecen las huellas de nuestra tierra. Y además, esas huellas de la tierra tienen huellas históricas, culturales. En el caso, por ejemplo, de México, en el caso del Perú, Ecuador, Bolivia y entre los demás, los guaraníes, etcétera, tenemos una historia de más de 10.000 años frente a una cultura que tenemos pues de cerca de 500 años que recientemente ha ingresado con mucha fuerza, pero difícilmente pues en nosotros, los latinoamericanos, se ha despercudido o se nos ha desenraizado de esas culturas milenarias, ¿no? Entonces, difícilmente, creo, se pueden extrapolar modelos pedagógicos para poderlos repetir y llevar a cabo nomás acá o adaptarlos en América Latina. Y bueno, uno de los problemas de nuestras universidades, en términos generales, es que es eurocéntrica. Uh-huh. Y bueno, y hay que batallar contra eso. Por eso, a pesar de las distopías, apuesto a las utopías. Esto es algo personal que intento, más allá de mis limitaciones, de difundir en mi práctica en el aula. Práctica que existió en la escuela secundaria hasta el año 2013, porque ahí me jubilé, pero continúa existiendo en la formación de docentes, ámbito educativo, en el cual estoy trabajando un poco porque necesito enseñar para sentirme en servicio. Eres un hombre vital, Miguel. Eres un hombre con mucha energía, esa vitalidad, esa espiritualidad que hemos hablado el día de hoy. Por último, me encantaría escucharte un mensaje a los educadores de hoy, de este siglo XXI, a los inicios y albores de este milenio, para todos los latinoamericanos o aquellos por lo menos que nos escuchan. Hoy día hay muchos discursos que hacen referencia a las habilidades del futuro, a las habilidades del siglo XXI. Ahora, esos discursos desconocen que la mayor parte de los egresados de las escuelas primarias y de las escuelas secundarias de los sectores populares tienen dificultades para leer un texto simple, no ya desde lenguas alternativas, sino desde los lenguajes oficiales.
Pero se está hablando de la escuela del futuro. Y para esa escuela del futuro se va a preparar a una ínfima parte de la población mundial en función de las necesidades del mercado. A lo que habría que apuntar entonces es a una educación liberadora que potencie luchando por los alumnos de los sectores populares, para que al menos entren en la era de Gutenberg. Ojo, la imprenta la crearon los chinos con otra tipografía, con otras modalidades, pero en Occidente, en la era de Gutenberg, considera que desde ahí aparece el libro impreso. Pero si nuestros alumnos no son capaces de una lectura comprensiva mínima de los textos y expresiva mínima de los textos, ¿cómo vamos a hablar de la escuela del futuro? La escuela del futuro será para pocos y los demás serán excluidos. Y en mi país, no solamente en mi país, pero en este momento estoy hablando de mi país, la dictadura empresarial genocida que acaeció entre 1976 y 1983 definía desde su primer dictador, Jorge Rafael Videla, a los desaparecidos como que no son, no tienen entidad. Y a mí se me ocurre transferir esa misma expresión a los excluidos. Porque para el poder hegemónico, los excluidos no son, no tienen entidad. Y nosotros que pretendemos que la dignidad en la condición humana vaya creciendo, se vaya potenciando, tenemos que intentar, más allá de nuestros logros, que volvamos a ser humanos. Bien, ha sido un verdadero honor dialogar con un maestro que ha ido dejando huellas en sus alumnos, en los amigos, en todo el pensamiento educativo latinoamericano. Muchísimas gracias desde Caverna Global, mi estimado Miguel Andrés Brenner. No, gracias a vos y a todos.